tenemos uno de células claras, tenemos un desdiferenciado, ¿no? Y tenemos uno mesenquimatoso. Dentro de estos, pues el convencional es el que se genera en estructuras óseas básicamente y lo podemos encontrar de inicio eh, medular o también podemos encontrarlo extramedular, ¿no? Que no se condicione ahí. En cambio, el variante de células claras, que es una neoplasia maligna productora de cartílago, este se origina en hueso y tiene una particularidad bastante, por decir así, poco frecuente. ¿Por qué? Porque estos condrosarcomas con variante de presentación de células claras pueden en algún momento producir hueso. Y eso me crearía un problema al momento de establecer los diagnósticos, porque recuerden ustedes que el osteosarcoma es una neoplasia que produce hueso y prácticamente es la característica más importante para establecer ese diagnóstico, ¿no? Pero esta variante de células claras puede en algún momento formarlo eso. Ahí tenemos los condrosarcomas desdiferenciados. En un desdiferenciado, pues yo voy a encontrar una población de bajo grado y otra de alto grado en el mismo tumor, ¿no? Estas neoplasias malignas, este condrosarcoma es una neoplasia maligna que le sigue en frecuencia de presentación al osteosarcoma, ¿no? Dentro de esto tenemos los grupos etarios de inicio de esta neoplasia maligna en promedio 40 años. En promedio 40 años, pero pueden afectar a otros grupos etarios también. Cuando este afecta a las estructuras óseas o al esqueleto axial, ¿no? Que es una zona de localización bastante frecuente de este condrosarcoma, lo podemos nosotros encontrar a nivel de la pelvis, del hombro, las costillas, en estructuras óseas. Nosotros hemos recibido estos condrosarcomas a nivel de cabezas de fémur, de zonas medulares de cabeza de fémur, ¿no? Y esto nosotros lo vamos a ver, ¿no? Como, como una masa tumoral de color blanco grisáceo, blanco grisáceo, muchas veces hasta brillante se describe, ¿no? Localizado en zona medular, ¿no? Y que es productora pues de cartílago. Son masas voluminosas, terminan partiendo desde una zona central o medular y que van infiltrando estructuras vecinas y que pueden destruir hasta el periósteo, levantarlo y comprometer las partes blandas periféricas, ¿no? Eh, en esta localización, ¿no? Afortunadamente, los condrosarcomas, al momento de establecer el diagnóstico, no los encontramos generalmente como una tumoración de alto grado, ¿no? Generalmente, la gran mayoría se encuentran en un grado 2. Por, pero antes, bueno, manifestamos mejor los grados, grado 1, grado 2, grado 3, ¿no? Bien diferenciado, poco, medianamente diferenciado y poco diferenciado. Entonces, este grado 1 generalmente es una neoplasia maligna donde los cambios nucleares básicamente son bastante sutiles, con la diferencia que en el grado 3 son bastante, el otro extremo, ¿no? Son bastante típicos de una neoplasia maligna, núcleos muy grandes con presencia de nucleolos, y que el grado 2 está entre ellos, ¿no? Entre el grado 1 y el grado 3, ¿no? Y la gran mayoría se encuentran en eso. Lógico, y es lógico entender pues que a mayor gradación de un tumor, definitivamente el comportamiento va a ser mucho más agresivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Vamos a ver las características histopatológicas que nos permiten establecer un diagnóstico, ¿no? Aquí vamos a encontrar la presencia de células cartilaginosas neoplásicas de gran tamaño, con formación de matriz cartilaginosa. En términos más sencillos de establecer el diagnóstico de los condrosarcomas, es que vamos a encontrar poblaciones celulares productoras de cartílago, donde las características citológicas
de estas células neoplásicas está en relación pues, a los cambios que nosotros encontramos frecuentemente en las neoplasias malignas, ¿no? Una alteración en la relación núcleo-citoplasma, núcleos aumentados de tamaño, núcleos con hipercromacia, ¿no? El binucleación, presencia de mitosis, mitosis atípica que podemos encontrar dentro de las poblaciones celulares y podemos encontrar nosotros la presencia de, de áreas de calcificación, ¿no? E incluso de una diferenciación sarcomatosa podemos encontrar a este nivel, sobre todo cuando estamos frente a los condrosarcomas pues, de grado alto. Entonces, esas características son las más importantes. Y lógicamente, en medio pues, de un área bastante cartilaginosa, que dicho sea de paso, estos llegan a formar tumores bastante voluminosos, ¿no? Y conforme van incrementando su grado, que afortunadamente no es muy frecuente, podemos encontrar calcificación en nuestra masa tumoral, podemos encontrar necrosis, ¿no? La necrosis representa ya una característica histopatológica que nos puede contribuir pues a pensar de un comportamiento agresivo de nuestro tumor e incluso podemos encontrar dentro de nuestra masa tumoral unas áreas tipo quísticas en el interior, ¿no? Pero bueno, esas son variantes de presentación. Acá tenemos, mírenme, un condrosarcoma, ¿no? O sea, la masa tumoral, básicamente, nada más estamos nosotros observando acá, en una vista panorámica. ¿Qué llama la atención? Llama la atención, pues, que vamos a encontrar en esa vista panorámica zonas de hipercelularidad, ¿no? Siempre cuando nosotros estamos frente a un tumor, pensar en las zonas de hipercelularidad como una posible neoplasia maligna. Y digo posible porque a menor aumento es bastante difícil poder precisar pues, estas características histológicas. Siempre he manifestado, la vista panorámica me hace pensar en una neoplasia maligna por hipercelularidad, por la presencia de una masa tumoral, pero lo que me termina corroborando ello son las características citológicas en relación a malignidad que yo puedo encontrar cuando me aproximo, ¿no? Y cuando me aproximo, o sea, me acerco, cambio el objetivo de 5, de 4x a 10 o a 20x, ¿no? Yo noto esta característica. Y cuando yo observo esto, definitivamente a cualquiera puede decir, esto estará 10x, ¿no? Puedo decir, aquí hay una hipercelularidad. Inmediatamente yo noto eso, hay una hipercelularidad, el número de células está bastante incrementado en esta patología, ¿no? ¿Puedo saber si esta hipercelularidad presenta atipia o no a este aumento? De repente sea difícil precisarlo, pero sí ya puedo tener cierta inclinación a pensar ello, ¿no? Acá en estos núcleos que todavía los veo pequeñitos por el aumento, pero ya se ven cierta hipercromacia, ¿no? En esta hipercelularidad. Voy a mayor aumento y me enfoco en aquellas zonas donde se veía mayor hipercelularidad. Por ejemplo, si yo voy acá al tumor, me voy pues a esta zona de aquí, ¿no? O me voy a esta zona de acá, ¿no? Porque lo que yo necesito es evaluar la citología a gran aumento. Y me encuentro con esta población celular. A nadie le va a caber duda, pues, que cuando estamos frente a este tipo de muestra, estamos frente a una neoplasia maligna. ¿Por qué? Porque encontramos las características típicas en relación, pues, a malignidad, ¿no? Si yo me voy a este extremo, miren, ve, aquí hay mitosis, miren, aquí hay mitosis, miren, esta célula, grande, grande, si yo la comparo con esta otra de aquí o con esta otra de acá, ¿no? Pleomorfismo celular. La hipercromacia de este núcleo grande, definitivamente, en relación, hay una alteración de la relación núcleo-citoplasma, ¿no? Típica y característica. Este que está aquí, inmediatamente por encima del puntero, ¿no? Es una mitosis atípica. La irregularidad de la membrana nuclear, o sea, tiene características para pensar para pensar, ¿no? Para establecer el diagnóstico de una neoplasia maligna, ¿no? Estas características del núcleo, miren, tienen una irregularidad
irregularidad acá, ¿no? Este pareciera, ¿no? Como un triángulo, ¿no? Este es como alargado, ¿no? O sea, las formas de las características citológicas de ello definitivamente me orientan a pensar que estoy aquí frente a una neoplasia maligna. No hay forma de establecer que eso sea, que esta muestra sea una patología benigna, ¿no? Porque cuando yo estoy frente a una hipercelularidad, la otra alternativa es que sea una neoplasia benigna. Pero en una neoplasia benigna, todos los elementos celulares tienen casi el mismo tamaño, las características nucleares, ¿no? Tienen la misma forma, ¿no? No como estas que están acá, o no como estos núcleos que yo observo ahí. Es más que evidente. Si yo le pido un índice proliferativo a esta hipercelularidad, a esta tumoración, es más que evidente, ¿no? Aquí me voy, mírenme, a este aumento, yo puedo ver las características completamente atípicas de estos elementos celulares, ¿no? Y aquí todavía yo puedo observar aquí el núcleo y aquí mi condroplasto, que se asemeja todavía a estas células productoras de cartílago. Miren, a pesar de que el núcleo de mi elemento celular, pues, pues, tiene cambios evidentes en relación a malignidad, pero yo todavía veo ese lago a su alrededor, ¿no? Que me orienta a pensar que estoy frente a células cartilaginosas. Acá están, mírenme, acá también, ¿no? Claro que los cambios celulares pues hacen evidente que ya no se observa las características propias, ¿no? Los cambios fenotípicos, por ejemplo, de este elemento celular que estamos observando acá, mucho más que evidente. Pues ese es un núcleo monstruoso, como siempre lo hacemos de referencia, ¿no? Ahí está, este es este elemento, y es una población celular completamente atípica. Entonces, cuando nosotros estamos frente a un condrosarcoma, las características histológicas o histopatológicas en relación a malignidad en una masa tumoral que me termina produciendo cartílago, ¿no? El diagnóstico es más que establecido, pues yo estoy frente a un condrosarcoma que es una neoplasia maligna de origen mesenquimal. Y luego pasamos pues a ver otra neoplasia maligna, y aquí vamos a ver a leiomiosarcoma, ¿no? Este leiomiosarcoma que se origina pues de fibras musculares lisas, ¿no? Ese es su origen, su estirpe celular de generación son fibras musculares lisas. Lógicamente que mis fibras musculares lisas en un leiomiosarcoma pues van a tener una característica citológica en relación atipia bastante marcada. Pero ¿cómo aparecen? ¿De dónde se forman? ¿No? Hay en cuanto a su etiología, algunos refieren pues que estos pueden estar en relación a formación, a exposición a radiaciones, así como también al virus de Epstein-Barr, ¿no? Generalmente el virus de Epstein-Barr asociados a un paciente que tenga cierto compromiso de la respuesta inmunitaria pueden terminar produciendo este tipo de neoplasia maligna. Es una neoplasia maligna como lo manifestamos cuando vimos, por ejemplo, el leiomioma, que era una neoplasia benigna, que lo podemos encontrar en diferentes partes de nuestro cuerpo donde exista fibras musculares lisas. Y este es una neoplasia maligna bastante frecuente cuando terminamos considerando los leiomiosarcomas que se originan a nivel del cuello uterino. Esta neoplasia maligna no tiene una predilección. Un minuto, por favor, jóvenes, por favor. Ya, bueno, jóvenes, entonces continuamos. Disculpen la interrupción, un minuto. Y estos son tumores bastante frecuentes que no tienen una predilección marcada sobre el sexo masculino o el sexo femenino. Y como ya habíamos puesto de manifiesto, estos tumores los podemos encontrar de localización en diferentes zonas de nuestro cuerpo. Nosotros hemos encontrado, por ejemplo,
leiomiosarcomas retroperitoneales. Y estos leiomiosarcomas retroperitoneales son de presentación bastante frecuente, ¿no? Cuando estas neoplasias malignas se encuentran en estadios iniciales y a veces todavía no tienen compromisos muy grandes, incluso pueden tener una presentación asintomática. El paciente se encuentra asintomática y se puede encontrar una pequeña masa, algunas veces incidentalmente, ¿no? No, son asintomáticos muchas veces. Ya cuando estas neoplasias malignas tienen un comportamiento proliferativo e infiltrativo, pues ahí definitivamente pueden causar sintomatología dependiendo de la estructura que comprometa, ¿no? En cuanto pues a los, a la conducta, ¿no? La conducta va a estar relacionada pues a las masas tumorales, dependiendo del estadiaje, pues hay que retirarlas, ¿no? Se sacan completamente. Ahora, si ya estas tienen un estadio, ¿no?, avanzado, ¿no?, ya cambia la conducta, así como también va a cambiar pues el pronóstico del paciente, ¿no? Nosotros sabemos todas las neoplasias malignas, los pronósticos están directamente relacionados con el estadiaje al momento del diagnóstico, ¿no? Es por eso que se recomienda pues los controles periódicos para poder de repente establecer diagnósticos de neoplasias malignas cuando tienen todavía un compromiso asintomático. En cuanto a a ver, vamos a ver, ¿dónde estamos? Acá estamos. En cuanto a las características histopatológicas que nos van a permitir establecer el diagnóstico, ya hemos puesto en mención que estas son fibras musculares lisas que tienden a disponerse en haces y fascículos entremezclados, ¿no?, así como lo manifestaban algunas veces, así como lo manifestaban los leiomiomas, ¿no? Y que algunas veces lo pueden presentar estos leiomiosarcomas cuando todavía el grado de diferenciación no es muy grande, ¿no? Porque siempre hemos puesto de manifiesto las características propias del comportamiento en una tumoración no maligna o de las estructuras de cualquier órgano, pueden conservarse cuando todavía la neoplasia maligna no es indiferenciada. Conforme ellos van perdiendo diferenciación, pues se van perdiendo esas estructuras. Es por eso que estos fascículos que se distribuyen en grupos longitudinales, en grupos eh, transversales a un corte que le daban a los leiomiomas esas características arremolinadas, algunas veces todavía podemos encontrarlos cuando estamos frente a este leiomiosarcoma. Los sarcomas van a manifestar en términos generales, ¿no?, y incluyendo al leiomioma, gran pleomorfismo celular. Tienen un comportamiento fenotípico que les da ese cambio, esa característica fenotípica con pleomorfismos celulares, pleomorfismos nucleares, mitosis atípica, ¿no?, atipia citológica, que, donde voy a encontrar la presencia de infiltración a tejidos blandos adyacentes, ¿no? Lógico, si yo tengo características citológicas bastante marcadas en relación a malignidad, estos van a infiltrar pues las zonas periféricas. Pero cuando yo analizo mi característica del tumor, yo voy a encontrar pues, sí, pues que voy a encontrar fascículos en longitudinal y en transverso al corte, ¿no? Y voy a encontrar que esta es una célula muscular lisa. Y en esta neoplasia maligna, esa célula muscular lisa va a presentar un citoplasma bastante eosinófilo, ¿no?, muy eosinófilo. Los núcleos de estos elementos celulares, que en una fibra muscular lisa son ligeramente alargados, únicos y centrales, los núcleos se van a hacer más grandes y van a tener condensación de la cromatina, y los bordes de estos núcleos muchas veces van a tener una presentación roma, ¿no?, bordes romos, o sea, ya no son alargaditos, son romos, una punta roma, y van a presentar una atipia nuclear marcada, ¿no? Las mitosis, que yo las puedo encontrar, ¿no?,
van a establecer los diagnósticos generalmente de las neoplasias malignas, ¿no? En este leiomyosarcoma. Existe una categorización para determinar estos tumores eh, cuando estamos por áreas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo encuentro un leiomyosarcoma localizado en la vulva, yo tendría que encontrar más de 5 mitosis en 10 campos de alto poder, asociado a cambios atípicos citológicos. Cuando estoy en el útero, tendría que encontrar más de 10 mitosis en 10 campos de alto poder, ¿no? Para que me sea un criterio contundente y establecer leiomyosarcoma. Pero cuando me encuentro en otras localizaciones, ¿no? Partes blandas, cuando me encuentro a nivel profunda de la piel o en otras zonas, basta que yo encuentre una mitosis con asociado lógicamente a características citológicas atípicas para establecer mi diagnóstico contundente en relación al leiomyosarcoma, ¿no? Ahora bien, aquí estoy en un corte, miren, ve, a pesar de tener una presentación bastante atípica, ¿no? Todavía veo esa característica de que sus fibras aquí todavía preservan, ¿no? Aquí están en longitudinal y aquí al lado en transversal, ¿no? A pesar de que, miren, yo tengo, ¿cómo se va condensando la cromatina? Miren, cómo hace estos grumos, ¿no? Estas bolitas en el interior, ¿no? Eso normalmente no vemos en un núcleo, ¿no? Esta es la característica Roma de los núcleos. Miren, acá y acá, las características romas que presenta. Esto que yo observo acá es la condensación que me hace que este núcleo se vea hipercromático. Aquí, por ejemplo, estoy observando la mitosis, ¿ya? Mitosis atípica. En consecuencia, nosotros vamos, con efectos de la práctica, vamos a dejar de lado las características en relación a la mitosis para establecer el diagnóstico, ¿no? De un leiomyosarcoma de localización en vulva y en útero. Vamos a admitir como característica histopatológica todas las otras zonas de localización. Entonces vamos a admitir como característica histopatológica atipia citológica y nuclear, atipia citológica con presencia por lo menos de una mitosis atípica para establecer el diagnóstico, ¿ya? Eso es con motivo de la evaluación para la práctica, ¿no? O sea, de venir acá, basta, característica histopatológica, todas las que se han mencionado, atipia citológica más una mitosis, ya no puedo establecer el diagnóstico. Porque alguien puede decir, no, doctor, pero yo encontré que en el útero se necesitaban más y que en la vulva también, por eso lo dejamos en claro, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estoy acá, ¿no? En esta muestra, hasta se me haría, si me enseñan solo la muestra, hasta se me haría dificultoso, ¿no? Y a cualquier patólogo de repente poder establecer el origen de la estirpe celular, ¿no? Acá, por ejemplo, yo podría decir, pero miren, ve, estas características citológicas, una neoplasia maligna de alto grado, porque yo para atreverme a decir que esto es un leiomyosarcoma, tendría que aseverar que estas fibras musculares, que la célula que me origina la neoplasia maligna son fibras musculares lisas, ¿no? Aquí, por ejemplo, es bastante complicado poder de repente establecer, sí, pues, ¿no? Le busco el citoplasma, sí, pues tiene un citoplasma eosinófilo. Este de aquí me tiene unos núcleos romos, pero este pues es una mitosis, este es un núcleo bastante gigante, por decirlo yo así, y este tiene una forma triangular, es una neoplasia maligna de alto grado. Porque estos tumores, y no solamente esto, todos los tumores cuando pierden diferenciación y se hacen indiferenciados, a veces es bastante complicado establecer el origen de la neoplasia maligna. Y más, sobre todo, cuando estamos aquí en una presentación de una imagen. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo la lámina, yo puedo hacer el recorrido de mi lámina. Y de repente en otro extremo encuentro, sí, mi cáncer, pero todavía que no es tan de alto grado, que me permite identificar eh, el origen primario, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, no. Pero también nosotros nos encontramos con este tipo de neoplasias, ¿no? O con este tipo de características histológicas para diagnóstico.
por ejemplo, masa tumoral, ¿no? Que en las imágenes se encuentran a nivel retroperitoneal, y ingresa el cirujano o el radiólogo intervencionista, ¿no? Ingresa el radiólogo intervencionista y nos saca fragmentos filiformes para establecer el diagnóstico, y yo solamente tengo esto, ¿no? Nosotros no podemos decirle pues al oncólogo o al cirujano, ah, es una neoplasia maligna de alto grado, ¿no? Y decir, doctor, pero ¿y cuál es la estirpe celular? ¿Cuál es el origen? ¿Qué células me originó? El origen primario. Entonces ahí nosotros hacemos nuestro panel de inmunohistoquímica, ¿no? Entonces, si por ahí encuentro un indicio de sospecha de que estoy frente a un leiomiosarcoma, tengo que, que, que pedir marcadores en relación a identificar pues si estoy frente a fibras musculares, ¿no? Por ejemplo, le puedo pedir actina o desmina, ¿no? La desmina es mucho más específico porque la actina muchas veces termina marcándome a la fibra muscular lisa, pero también me puede marcar, por ejemplo, un fibroblasto que me puede hacer una neoplasia maligna, ¿no? Entonces, desmina, actina, incluso le podría pedir hasta una tricrómica de Mason, ¿no? Recuerden que la tricrómica de Mason me marca también músculo, ¿no? Para poder establecer y orientar este diagnóstico. Pero en este otro, pues acá sí, pues yo veo las características, distribución, y ah, no, este parece un leiomiosarcoma, ¿no? Más bien lo aseguro, y para corroborarlo de repente le pido el marcador nada más, pero acá es un poco más complicado. Este también, ¿no? Pero este todavía, a pesar de ser de alto grado, todavía me hace sospechar por las características de los núcleos, ¿no? Me hace sospechar los citoplasmas eosinófilos. Sí, yo podría pensarlo, ¿no? Pero igual en una neoplasia de alto grado yo tendría de todas maneras que corroborar lo que es que estos elementos celulares que están haciéndome la neoplasia pues provienen de una fibra muscular lisa, ¿no? Y ahí me ayuda pues la inmunistoquímica. La histología, las características histológicas me ayudan, ¿no? Pero me harían sospechar, parecen, ¿serán o no serán? ¿No? Y cuando nosotros a veces encontramos esas dudas y los tenemos en una biopsia de 2, de 3 de milímetros o filiforme, le ponemos que es una neoplasia maligna sugestiva de leiomiosarcoma, ¿no? Pero el oncólogo, para establecer un mejor tratamiento, necesita un diagnóstico exacto. Pero cuando en una biopsia le decimos neoplasia maligna, la indicación pues ingresa el cirujano, hace una resección amplia, y en la pieza quirúrgica, cuando ya uno tiene toda la tumoración, toda la resección, ahí sí pues hay bastante tejido como para poder establecer todos los marcadores que uno quiere, y de repente áreas que nos permitan establecer el origen de esta neoplasia maligna. Aquí están los marcadores que nos van a permitir identificarlo. En esta zona, pues, eh, generalmente nosotros lo que tenemos aquí son las la actina, ¿no? Pide una actina y nos marca así. Pues ya, la actina, ah, esta es fibra muscular lisa, ¿no? Perdón, sí, fibra muscular lisa. Pero la actina no está, porque también me puede marcar, como le digo, los fibroblastos, ¿no? Y hay tejido, hay neoplasias malignas a partir de esos elementos celulares. Mucho más eficaz es la desmina. Cuando yo le pido desmina, ahí sí lo oriento más a fibras musculares lisas con mucho mayor precisión, ¿no? Entonces, de esa manera se puede establecer el diagnóstico de los leiomiosarcomas. Otra de las patologías, a ver, es el sarcoma de Kaposi, ¿no? Este sarcoma de Kaposi, que es una neoplasia de células endoteliales, ¿no? Que a veces resulta localmente agresivo y que está asociado pues al virus herpes humano 8 generalmente, pero nosotros también podemos encontrar lesiones sarcomatosas de sarcoma de Kaposi, por ejemplo, en pacientes de edad avanzada, porque anteriormente se pensaba que los sarcoma de Kaposi está asociado hasta la actualidad al compromiso de la respuesta inmunitaria, y se pensaba mucho en relación pues a que esta neoplasia estaba asociada al VIH, ¿no? Y hasta la actualidad, pues, ¿no? Le dicen a alguien, es un sarcoma de Kaposi, lo primero que se lo mira, ¿no? Y no será un HIV, un VIH, ¿no? Ese es lo primero que se le viene a la mente, ¿no? Pero nosotros hemos encontrado, por ejemplo, sarcomas de Kaposi en pacientes de edad avanzada, ¿no?
que son VIH negativos, ¿no? Y hay un compromiso de la respuesta inmunitaria. Los pacientes de edad avanzada ya tienen ese compromiso. E incluso hemos encontrado sarcoma de Kaposis en pacientes de edad avanzada y con marcadores de inmunohistoquímicas negativos para el virus del herpes humano, ¿no? O sea, negativo para VIH, negativo para herpes virus humanos, ¿no? ¿Y cómo se establece el diagnóstico? Con las características histológicas de sugestividad y las manifestaciones clínicas, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos una imagen que me sugiere sarcoma de Kaposi, ¿no? Le pedimos pues el VHH8, ¿no? Y si este nos sale positivo, pues está ya, todo guarda relación, pero hemos encontrado casos en que nos sale negativo. Y lo referimos así, que es una imagen sugestiva, las características histopatológicas son sugestivas, ¿no? De sarcoma de Kaposi, pero que el inmunofenotipo para VHH8 nos sale negativo, ¿no? Entonces, y eso se transmite. La clínica ya del, del médico tratante termina haciendo unidad en términos generales. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar nosotros acá? Lo que nosotros vamos a encontrar, estas son unas lesiones, ¿no?, que se encuentran en la piel, generalmente de localización ¿no?, en miembros inferiores, muchas veces nosotros los encontramos, ¿no?, en los pies, ¿no? Y son unas manchas rojas o a veces violáceas, eh, que las encontramos nosotros en los miembros inferiores y que terminan siendo sospechosas para el sarcoma de Kaposi, ¿no? Entonces, desde ahí se proceden a tomar las biopsias, ¿no? Las biopsias eh, de, de estas zonas de lesión, ¿no?, para establecer el diagnóstico. Y dentro de ellas, pues tenemos nosotros que vamos a encontrar pues una epidermis con hiperkeratosis, membrana basal conservada, en la dermis superficial y profunda se observan áreas de capilares dilatados, ¿no?, de la dermis. Esta es una neoplasia maligna en la cual nosotros encontramos una proliferación de células endoteliales, ¿no? Y que estas células endoteliales van a generar una proliferación, una aparición de vasos sanguíneos. Entonces yo cuando veo mi muestra voy a ver vasitos, 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 y en cada vaso, lógicamente, la presencia de células endoteliales, ¿no? Y que estos capilares o estos vasitos atípicos, ¿no?, eh, inmersos en un estroma, por decirlo así, donde el tejido conectivo es bastante escaso entre ellos. La presencia de los núcleos endoteliales, algunos pueden ser fusiformes, otros alargaditos, hipercromáticos, algunos con mitosis anómalas o atípicas, por decirlo así, y algunos vasos con esclerosis en la capa media. Hay una infiltración de células mononucleares y extravasación de eritrocitos. Lo que nosotros encontramos es una proliferación de células endoteliales con la presencia de pequeños vasos sanguíneos, muchas veces estos alargados, y que estas células endoteliales van a presentar atipia muchas veces, ¿no?, inmersos en un infiltrado inflamatorio, ¿no?, inmersos en un infiltrado inflamatorio, generalmente de tipo crónico, como se manifiesta acá. Es un infiltrado inflamatorio mononuclear con linfocitos, con células plasmáticas, que incluso podemos encontrar áreas de microhemorragia por la extravasación de los eritrocitos. Y como encontramos esa extravasación de los eritrocitos, definitivamente nosotros vamos a encontrar aquí como característica histopatológica macrófagos cargados con hemosiderina. Estos macrófagos cargados con hemosiderina también contribuyen como característica histopatológica para establecer el diagnóstico de esta patología. Entonces, una vez que ya tenemos las características histopatológicas, ¿no?, vamos pues a ver nuestras muestras, ¿no? Aquí está, miren, ve, esta es una muestra de piel, ¿no?, a menor aumento en una vista panorámica, ¿no? Este es el epitelio poliestratificado plano, y a este aumento, que es una vista panorámica, me llama la atención estos espacios, ¿no?
Todos estos espacios, todos estos. Y estos no son más que vasitos alargados, ¿no? Claro que todavía este aumento no se hace tan evidente. Yo me aproximo más a gran aumento y voy a ver, pues, esta proliferación. Miren, estos son vasitos pequeños, vasitos pequeños, eritrocitos que están incluso extravasados algunos. Puedo encontrar la presencia de mitosis. Aquí está. Esta es una mitosis, ¿no? Puede encontrar asociados a un infiltrado inflamatorio mononuclear constituido por células plasmáticas y linfocitos, ¿no? Este es linfocito, ahí está, este pequeñito. Estos son linfocitos. Aquí, por ejemplo, no se ve un infiltrado inflamatorio bastante grande, pero sí yo logro evidenciar pues un comportamiento atípico de estos elementos celulares. Estas células endoteliales, muchas veces esta proliferación exagerada me puede dar que estos elementos celulares endoteliales sean fusiformes, o sea, alargaditos, ¿no? Eh, que yo los puedo encontrar en proliferación de estas células endoteliales, ¿no? Aquí ya la proliferación es mucho más grande, pero aquí tenemos los vasitos pequeñitos, y algunos eritrocitos que yo encuentro, ¿no? En una población celular eh, atípica. Yo veo una piel, me traen esta muestra, pues, y veo vasitos, yo digo, es una neoplasia maligna vascular, ¿no? Podría ser un sarcoma de Kaposi. Generalmente la característica que marca la diferencia son los vasitos cuando están alargados, ¿no? Esos que forman unos vasitos como en astas de reno, característicos del sarcoma de Kaposi, ¿no? También, ¿no? Estos vasitos, cuando producen esta proliferación, unas células endoteliales como balonadas, refieren algunos, y que se envuelven entre sí, ¿no? Forman una característica, una lesión característica, ¿no? Eh, Ahorita se me ha ido el nombre de esta lesión, ¿no? Ya la voy a recordar y se las voy a hacer, se las voy a manifestar, ¿no? Pero es una lesión característica, que el vasito se juntan con otros y se envuelve, y otros como que los envuelve a su lado. Es una característica bastante importante para establecer el diagnóstico, aunada pues a la proliferación de células endoteliales, aunada a una proliferación de pequeños vasos capilares, con células endoteliales con cierta atipia citológica, con presencia de mitosis, inmersas en un infiltrado inflamatorio mononuclear con linfocitos y células plasmáticas, ¿no? Eh, con macrófagos cargados con hemosiderina, terminan estableciéndonos pues el diagnóstico del sarcoma de Kaposi. Bueno, esa es la práctica 14, ¿no? Tengo pendiente en mi cabeza, no se preocupen recordarme ese nombre característico. En cuanto lo tenga, se los hago referencia. Ahora voy a compartir la siguiente práctica, que es la práctica número 15, ¿ya? Un minutito, por favor, para poder compartirla. Vamos a ver. Acá lo tenemos. ¿Observan la presentación, jóvenes? No, doctor, aún no se aprecia. No. Ah, perfecto. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Ahora sí lo logran observar. Sí, doctor, sí se aprecia. Ah, ya. Perfecto, perfecto. Entonces, empezamos con la práctica número 15. En esta práctica número 15, a ver, tenemos acá al melanoma maligno, ¿no? Esta que es una patología, pues, que, que a veces algunos patólogos hacen referencia que es mal llamada, pues, la melanoma, ¿no? ¿Por qué? Porque el sufijo que se le agrega, pues, es el sufijo oma, que se aplica generalmente a las neoplasias benignas, ¿no? Y por eso se le agrega melanoma maligno, para dejarlo bien en claro que se trata de una
proliferación de melanocitos completamente atípicos y que estamos frente a una neoplasia maligna bastante agresiva. La otra patología es el retinoblastoma y finalmente el adenocarcinoma de ovario, ¿no? O tumor de Krukenberg. En relación al melanoma, ¿no? Definitivamente lo vamos a ver nosotros en la piel, pero déjenme decirle que este melanoma nosotros lo hemos encontrado en diferentes zonas y localizaciones, ¿no? Hasta en el recto lo hemos encontrado, a nivel del recto, diferentes localizaciones, zonas donde casi no se piensa que pueda tener una exposición a la radiación, a la acumulación de radiaciones solares, ¿no? Pero lo más común y lo más frecuente es encontrarlo pues a nivel de la piel, ¿no? Que esta es una proliferación de células de melanocitos, una proliferación de melanocitos atípicos, y que generalmente nosotros las encontramos en áreas de exposiciones al sol. Generalmente porque, como le hago referencia, nosotros las hemos encontrado en diferentes zonas, diferentes localizaciones, ¿no? Esta es una característica, es una lesión hiperpigmentada, ¿no? Hiperpigmentada es su característica, que va a presentar bordes irregulares, ¿no? Bordes irregulares, donde la característica va a ser asimétrica de estas lesiones, ¿no? Asimétrica que nosotros la dividimos perpendicularmente a la mitad y las formas son totalmente diferentes, van a presentar una característica heterogénea, ¿no? ¿Qué significa? Que yo encuentro, miro mi lesión y mi lesión pues encuentro una zona hiperpigmentada, mucho más intensa que la otra zona, ¿no? Y el tamaño, ¿no? Que mide más de 0,6 centímetros, ¿no? Más de 0,6 y yo pues, tengo que pensar en una lesión maligna, ¿no? Entonces, pero esa es la representación, pues, básicamente los datos clínicos para sospechar en una neoplasia maligna como es el melanoma, ¿no? Histológicamente, en la dermis superficial y profunda se observa la presencia de nidos de células atípicas pleomórficas con núcleos prominentes de color, nucleolos prominentes de color rojizo y cromatina densa, ¿no? Estas neoplasias malignas parten pues de estas células, de estos melanocitos que se localizan pues a nivel del epidermis y van a formar nidos celulares, un conglomerado de células ahí, donde van a tener características citológicas en relación a atipia, ¿no? Todas las características que hemos dicho, pero estas van a tener la presencia de un nucleolo, un macronucleolo, diría yo, un nucleolo grande, prominente, y que en la coloración de hematoxilina y eosina van a manifestar un nucleolo así de color rojizo, como el nucleolo, por ejemplo, de la célula de Red Stenberg, ¿no? Es un nucleolo así, rojizo, ¿no? Hacen esa característica de esta lesión. Algunas células cargadas con pigmento melánico, por supuesto, si estamos frente a melanocitos atípicos, van a estar cargadas con pigmento melánico, ¿no? Vamos a ver la escala del Clark, ¿no? Para ver hasta dónde se extiende estas lesiones, ¿no? Lo que pasa que estas escalas, ¿no? Nosotros vemos cuando está localizada solo en la epidermis, Clark 1, cuando está localizada entre la dermis papilar, básicamente, la dermis papilar, y no compromete en toda la integridad de esta dermis papilar, Clark 2, Clark 3 cuando compromete ya la dermis papilar, Clark 4 cuando la encontramos hasta la dermis reticular y el Clark 5 cuando lo compromete hasta la hipodermis. Entonces, si yo informo un melanoma maligno Clark 5, inmediatamente todos van a sobreentender que este melanoma se extiende pues hasta la hipodermis, ¿no? Y eso va a dar esta interpretación. Pero también se reporta el Breslow, que es la medida desde la capa granulosa hasta la zona de mayor profundidad de mi tumor, que también se reporta en estas zonas. La presencia de múltiples zonas de necrosis y hemorragias intratumorales. ¿No? Es una neoplasia maligna, ¿no? Y lo otro, pues la característica de las células, las características atípicas que van a presentar estos nidos celulares. Aquí están los niveles de Clark, ¿no? Que me va a determinar pues la zona hasta donde se extiende estas neoplasias malignas. Yo lo tengo intraepidérmico, Clark 1,
compromete la dermis papilar, Clark-Droz. Entre la dermis papilar, ¿no?, y la dermis reticular, término medio, está ahí Clark-3, compromete la dermis reticular, Clark-4, y llega hasta la hipodermis o tejido celular subcutáneo, Clark-5. Entonces, cuando uno reporta los niveles de Clark, ya da por sobreentendido la zona y la extensión. Acá tenemos una piel, ¿no? Esta es la piel, aquí vemos el epitelio poliestratificado plano, ¿no?, con queratina y paraqueratosis incluso, ¿no? Hay una paraqueratosis, o sea, estoy encontrando presencia de núcleos a este nivel, y encontramos elementos celulares, ¿no?, que no se logran definir con bastante claridad, pero que no parecen ser, por ejemplo, nada bueno, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? No, cuando nosotros estamos con eso, pasamos a mayor aumento. Bueno, esta es otra muestra ya, pero aquí, ¿qué estamos viendo? Una proliferación de melanocitos, ¿no? De estos melanocitos que forman nidos celulares. En mi piel yo no tendría que encontrar, pues, estos nidos celulares. Ahora, en ojos no muy bien entrenados, podría pensar, doctor, ¿y eso no será, pues, un nevus, ¿no? Un nevus epidérmico, un nevus de la unión, ¿no? ¿No será un nevus de la unión, ¿no? O no será un nevus compuesto, dermoepidérmico. No, pues, porque los nevus no tienen células atípicas, ¿no? Miren, ve, y este núcleo es completamente atípico. Este otro núcleo es completamente atípico, ¿no? En los nevus yo veo mis células névicas y generalmente estos no terminan infiltrando células neoplásicas hacia la epidermis, ¿no? Lo que hacen, crecen desde la unión, unos nidos, pero son células todas regulares, uniformes, y van infiltrando la dermis, se van metiendo, ¿no? Este hace un nido de células atípicas y se infiltra tanto hacia la dermis y compromete también, miren, mi epidermis, ¿no? O sea, yo aquí encuentro un compromiso de células neoplásicas. Este núcleo hipercromático que yo encuentro acá, ¿no?, son células completamente atípicas, ¿no? Ahora, si quiere corroborar que estas son melanocitos atípicos, se le hacen los marcadores de inmunistoquímica, un HMB45, un BCL2, un S100, ¿no? O hay un marcador que es específicamente el melan A, le hago el melan A y estas células atípicas me van a marcar positivo, ¿no? Con eso termino yo corroborando que sí, son melanocitos, y si tienen características citológicas en relación a malignidad, definitivamente estoy frente a un melanoma, ¿no? Las características citológicas que presentan estos nidos celulares, hacen nidos, hipercromacia, ¿no?, pleomorfismo celular, pleomorfismo nuclear, presencia de nucleolos con esa característica de color rojizo. La presencia de mitosis atípica es importantísima. Las mitosis son importantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, no logro acá una mitosis. Este tiene relación a aparecer una mitosis. Y digo aparecer porque la imagen tampoco no nos permite observar con bastante claridad. Pero este estaría una mitosis, ¿no? Entonces, esas características relacionadas a malignidad, células atípicas inmersas en un pigmento melánico o que tienen el pigmento melánico como parte del elemento celular, definitivamente estoy frente, pues, a un melanoma, ¿no? Aquí está, miren, ve, este es la proliferación de estos nidos, ¿no? Esta es una vista casi panorámica donde no me va a permitir observar, pues, las características citológicas, pero sí me permite establecer los nidos celulares. Acá veo un nido celular, acá veo otro, acá veo otro, acá veo otro, con pigmento melánico, y que estos elementos celulares se están metiendo aquí a mi estroma, miren, toda esta zona. Entonces, ese comportamiento, y alguien podría decir, sí, pues, doctor, pero así también se comporta, pues, un nebus compuesto, ¿no? Entonces, ahí es donde la diferencia va a radicar en que yo me aproximo a 40X y tendría que ver las características citológicas, ¿no?, para quitarme la duda, ¿no? Si es que queda algún tipo de duda. Y nos aproximamos, por ejemplo, así, y este que está aquí no va a ser, pues, un núcleo de un nebus, ¿no? No va a ser una célula névica que me forma un nebus, una neoplasia benigna, ¿no? Para nada. A veces tiene condensación de la cromatina, es un núcleo grande, gigante, hipercromático con pigmento melánico. Este es azul, ya este núcleo.
este nucleolo tan grande, la hipercromasia aquí, la presencia de mitosis atípica a este nivel, ¿no? Entonces, eso no va a ser benigno. O este nucleolo que sí, este tiene una tinción rojiza, como describe la literatura, ¿no? Ligeramente, ¿no? Por el tipo de muestra, pero tiene una coloración ahí rojiza. Entonces forman nidos celulares que desde la epidermis comienzan a infiltrar a la dermis y algunos elementos celulares también invaden nuestra epidermis, ¿no? Entonces, si aquí estuviera mi tumor en un Breslow, yo lo mido desde aquí, desde la capa de células granulosas hasta abajo, reporto ese informe, y lo otro que informo, pues, hasta dónde llega en el claro este tumor, ¿no? Pero eso es básicamente para la conducta quirúrgica, ¿no? O el comportamiento de la conducta de oncología. El retinoblastoma, que es una neoplasia maligna que afecta generalmente a niños, ¿no? A niños, ¿no? En promedio de 3, 4 años de edad. Esta es una neoplasia maligna que tenemos de dos tipos, ¿no? Una de presentación espontánea, ¿no? Donde el niño nace normalmente sin ninguna mutación y que adquiere una primera mutación y que definitivamente esa no le va a causar la neoplasia maligna, ¿no? Con la segunda mutación, ahí recién eh, va a manifestar pues, los cambios citológicos en relación a malignidad de esta patología, que es la neoplasia maligna, básicamente, de este retinoblastoma, ¿no? Generalmente nosotros habíamos puesto de referencia en la clase teórica que el 60% de los retinoblastomas están asociados pues a una presentación de tipo esporádica, ¿no? O sea, el paciente o el niño no nace sin ninguna mutación. Y el 40% estaba relacionado pues a una presentación hereditaria, ¿no? ¿Qué significaba? Que ya el recién nacido venía con una mutación presente, ¿no? Y que pero necesita dos mutaciones a nivel del gen RB para poder establecer la neoplasia maligna, ¿no? Este gen RB que es un gen regulador negativo del crecimiento celular. Lógicamente, si este muta, ya no va a haber una regulación negativa, va a haber una proliferación más bien positiva para la formación de estos tumores, ¿no? ¿Cómo es que nosotros lo vamos a ver? Este es un globo ocular, es la representación esquemática del globo ocular, ¿no? Y va a haber una proliferación aquí en la región, en la retina, una proliferación de células neoplásicas que muchas veces va a terminar eh, formando pues clínicamente un reflejo blanco tras la pupila, ¿no? Que se le llama pues leucocoria, ¿no? Y así se ve como un reflejo blanco, ¿no? Eh, Algunas veces pueden manifestar también estos pacientes estrabismo, eh, la desviación que tienen estos globos oculares. Y en algunas veces, aproximadamente entre el 20 y el 30% de los pacientes van a presentar pues tumores bilaterales en ambos globos oculares, ¿no? Y esto pues es bastante penoso desde el punto de vista y asociado generalmente estos tumores bilaterales a, a, a esta generación hereditaria de las neoplasias malignas. ¿Por qué es bastante penoso? Y yo recuerdo mucho que lo he visto, esta tumoración, ¿no? En niños de 4 años, si no me equivoco, cuando hacía la residencia, y el procedimiento, cuando hay un compromiso bastante grande, es enucleación, ¿no? Se quitan los dos globos oculares, ¿no? Se sacan los dos globos oculares. Lógicamente, ya el pequeño de 3, 4 años no va a tener vista, ¿no? O sea, ya va a crecer de esa manera, pero esa es la conducta terapéutica agresiva. Algunas veces cuando hay compromiso bilateral, ¿no? El retinoblastoma, si hay un compromiso de uno de los globos que todavía eh, eh, puede evitar perder la vista totalmente, ¿no? Se hace la enucleación de uno y en el otro se da la alternativa de ofrecerle
radioterapia o radio y quimioterapia con el objetivo de evitar perder la vista, ¿no? Pero generalmente, pues, cuando ya hay un compromiso bastante severo, pues se procede a la inmunoterapia. Dentro de las características que nos van a permitir establecer el diagnóstico de este retinoblastoma, vamos a encontrar la presencia de áreas necróticas, rosadas, con calcificación. A mayor aumento se observan células neoplásicas congénitas tipo linforeticular que se ponen en contacto con la retina, ¿no? Desde ahí nacen, ¿no? Eh, las células son pequeñas, redondas, poligonales, apretadas entre sí, oscuras, por el escaso citoplasma que deja son pequeñitas, semejantes a los linfocitos y dispuestos en masa sin organización verdadera. Las lesiones características son de forma de rosetas, van a formar unas rosetas, como las rosetas de Flettner-Weinstein, que son indicadores de diferenciación fotorreceptora cuando las células tumorales ocupan la periferia y el centro de cada roseta, crecen fibrillas nerviosas jóvenes, ¿no? Pero esto lo vemos pues en los retinoblastomas diferenciados, porque conforme van perdiendo diferenciación, yo pierdo, ya no observo estas características rosetas que yo puedo observar, ¿no? Entonces, se van perdiendo. Entonces las características histológicas están relacionadas pues a una proliferación de células que son pequeñas, ¿no? Que son medias redondeadas, lógicamente con características citológicas atípicas. Voy a encontrar núcleos hipercromáticos, con citoplasmas escasos, por eso que hacemos referencia que se parecen a los linfocitos, ¿no? Y voy a encontrar zonas incluso de necrosis y zonas de calcificación. Eh, Vamos a verlos. Aquí está, miren, ve. Este es mi globo ocular, ¿no? Aquí está el globo ocular y la neoplasia parte en su formación desde esta zona. Este es mi tumor, ahí está mi tumor, ¿no? Desde la retina. Cuando yo me paso a mayor aumento, estas son las típicas rosetas. Aquí están mis rosetas, ¿ven? Estas son las rosetas, pero que yo las encuentro en los retinoblastomas bien diferenciados, ¿no? Conforme estos van perdiendo diferenciación, ya posteriormente yo no observo estas características. Los elementos celulares, ¿no? Son así, pequeños, hipercromáticos, con escaso citoplasma, por eso es que se le hace la analogía con los linfocitos, ¿no? Pero que tienen características citológicas atípicas. Pero conforme estos van perdiendo diferenciación, mírenme los núcleos. Se va perdiendo la diferenciación y, y lo más probable es que yo ya no logre observar, ¿no? las rosetas que típicamente la veo en una neoplasia maligna bien diferenciada, ¿no? Aquí tengo lo otro, aquí pues definitivamente, mírenme, las características fenotípicas en relación a malignidad son marcadas. Este es un retinoblastoma donde casi ya no observo yo ninguna roseta. Por acá como que se me insinúa una, ¿no? Pero una roseta pues anómala, se podría decirlo, ¿no? Y las características son bien marcadas en relación a los componentes celulares, ¿no? Entonces, esas son las características atípicas, son células densas, células pequeñas, redondeadas, hipercromáticas, ¿no? Con núcleos, con citoplasma bastante escaso, con presencia de mitosis atípicas. En los bien diferenciados me forman las rosetas características. Conforme van perdiendo diferenciación, se pierden las rosetas, ya no las observo. Y conforme van perdiendo diferenciación, yo puedo encontrar formación de necrosis y áreas de calcificación en este tumor, ¿no? Finalmente, el tumor de Krukenberg. El tumor de Krukenberg es una neoplasia maligna en los ovarios, ¿no? Aquí tenemos el útero, tumores en ambos ovarios, con una superficie multinodular, eh, que son las imágenes macroscópicas, ¿no? Aquí están los ovarios comprometidos, y que esta va a tener una característica bastante particular, ¿no? En la histopatología van a ser áreas de cortezas ováricas con dilatación quística que forman lagos de mucina.
El parénquima ovárico va a estar reemplazado por células de adenocarcinoma productores de mucina, mucinosos, ¿no? Con tendencia a formar glándulas atípicas y donde la característica citológica más importante va a ser las células en anillo de sello, que voy a encontrar yo en el parénquima. Algunas veces puedo encontrar también las glándulas, ¿no? Y acompañado de una reacción fibroblástica estromal abundante, ¿no? Estas, generalmente, estas metastáticas de estómago, de colon, de mama, incluso hay referencia que desde la piel, ¿no? Y el pulmón algunas veces, pero lo típico es a nivel gástrico. Aunque la clasificación de la OMS les atribuye a este tumor de Krukenberg como una neoplasia de ovarios, ¿ya? De ovarios, dice, un adenocarcinoma con células indiferenciadas en anillo de sello, que son la característica de presentación más importante. Entonces, si yo voy a tener esas características, definitivamente yo voy a observar un tumor como, por la referencia que estamos haciendo, un tumor como si fuera un adenocarcinoma gástrico indiferenciado, ¿no? Entonces, ¿puedo encontrar yo algunas glandulitas? Mírenme, sí, claro que sí, podría yo encontrar, ¿no? Las características citológicas atípicas son bien marcadas, ¿no? Otra de las características que puedo encontrar es la presencia de mucina. Todas las características citológicas que hemos hecho referencia, hipercromasia, pleomorfismo, presencia de nucleolo, pero lo que me va a orientar más el diagnóstico son estas que están acá, ¿no? Miren, esta es una típica célula en anillo de sello, ¿no? Está la mucina y el núcleo desplazado hacia uno de sus lados. Esta también, células en anillo de sello, pero esta se ve mucho más clara, ¿no? Células en anillo de sello, células en anillo de sello, ¿no? Que son las características para orientar este diagnóstico del tumor de Krukenberg, neoplasia maligna bilateral en los ovarios, ¿no? Aquí yo veo un componente epitelial abundante con células en anillo de sello y aquí se me insinúa una glándula todavía. Aquí también está, miren, esta es mi glándula, este es mi estroma que es bastante amplio, si yo lo hago referencia así. Aquí están las células en anillo de sello, miren. Aquí hay una célula en anillo de sello. Aquí hay una célula en anillo de sello, ¿no? Aquí también se insinúa otra, ¿no? Y los componentes citológicos de esta glándula pues, completamente atípicos, ¿no? Con todas sus características fenotípicas en relación a malignidad. Y aquí está, esta es otra muestra del adenocarcinoma mucinoso en ovarios, ¿no? En relación pues al tumor de Krukenberg, ¿no? Aquí están los elementos celulares con mucina, con el núcleo lateralizado hacia uno de sus lados y con el componente atípico de cada uno de los elementos celulares o las células epiteliales que forman esta neoplasia maligna. La reacción estromal es abundante. Eso también está considerado como una de las características histológicas de esta neoplasia maligna, ¿no? Y las características fenotípicas de malignidad. Acá, miren, esto es malo, esto no es bueno en ninguna parte del mundo, ¿no? Todas estas características citológicas son completamente malignas y que nos orientan a pensar de ello. Ahora, si yo tengo células en anillo de sello, tengo mucina, tengo un estroma abundante y el componente citológico es atípico, tengo que pensar y veo una estructura tubular, glandular, ¿no? Tengo que pensar pues en un adenocarcinoma mucinoso. Y si es bilateral, pensar pues que estoy frente a un tumor de Krukenberg, ¿no? A buscar de repente una asociación de neoplasia maligna a nivel gástrico o a nivel de colon. Ah, miren, este es el estroma, ¿no? El estroma bastante marcado, es una característica bastante frecuente encontrarla en el tumor de Krukenberg, ¿no? Y lógicamente que voy a encontrar células sueltas en relación a malignidad en esta tumoración. Bien, jóvenes, estas son la práctica número 14 y la práctica número 15 para el ejercicio de nuestra práctica en sí, pues, ¿no? Con esto prácticamente estaríamos a la mitad del ejercicio, a la mitad del número de prácticas que tendríamos que hacer,
¿no? Estas prácticas todavía no están colgadas en la plataforma. Inmediatamente terminando la presentación de hoy, las voy a colgar aquí en el Teams, ¿no? Para que ustedes las puedan tener a disposición, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún comentario, de repente alguna contribución en relación a nuestra práctica de hoy día? La pueden hacer sin ningún inconveniente, jóvenes. Doctor, es que ¿Sí? la diferencia, bueno, en conclusión a lo que yo llegué a entenderle, entre el leiomioma y el leiomiosarcoma, es que en el leiomioma benigno vamos a encontrar células fusiformes uniformes entrelazadas, más no va a haber una alteración atípica en el núcleo de la célula, ¿verdad? A diferencia de la Ya, bueno, donde sí vamos a encontrar células atípicas y con presencia de mitosis, ¿verdad? A diferencia ya, del yema no claro. mitosis. Ya, lo que tenemos que dejar nosotros bien en claro es que el leiomioma es una neoplasia benigna y el leiomiosarcoma es una neoplasia maligna. Y la característica, si bien es cierto, ambas proceden pues de una estirpe celular que es la fibra muscular lisa, ¿no? Ambas provienen de ahí, pero las características, la que me va a establecer la diferencia, pues, es las características completamente atípicas del leiomiosarcoma, porque estoy frente a una neoplasia maligna, ¿no? A diferencia del leiomioma, que voy a encontrar, pues, una tumoración con células no atípicas, ¿no? Que es una proliferación benigna. Los leiomiomas son una neoplasia benigna de bordes definidos, ¿no? El parénquima es homogéneo. Yo corto un leiomioma y es, si bien es cierto, es arremolinado, pero es homogéneo. Un leiomiosarcoma pues no tiene bordes definidos, es una masa irregular con características atípicas, con áreas de necrosis que puedo encontrar, ¿no? Dependiendo del grado de diferenciación. Entonces, la diferencia en sí que se me hace, pues uno es bueno, otro es malo. Las características citológicas, ¿no? Pleomorfismo nuclear, condensación de la cromatina, presencia de mitosis atípicas, núcleos de bordes romos, ¿no? Todas esas características contribuyen a pensar que yo estoy frente a un leiomiosarcoma. Son dos patologías totalmente distintas, ¿no? Lo que yo hice la relación es que algunas veces estos leiomiosarcomas pueden conservar todavía esa distribución propia que presentaban los leiomiomas, ¿no? Donde las fibras musculares aparecen en corte longitudinal y al lado un grupo aparece en corte transversal. Pero lógicamente que esta característica que todavía la preservan de los leiomiomas muchas veces y que es muy parecida a ella, la característica citológica es completamente benigna, maligna, perdón, en el leiomiosarcoma, ¿no? Las neoplasias malignas de origen mesenquimal, como los sarcomas, ¿no? Tienen pues unas características fenotípicas bien marcadas en relaciones a las características citológicas, ¿no? De atipia, ¿no? Bien marcadas. Son células bastante contundentes al momento que uno evalúa en el microscopio y los ve a simple vista. Este es un sarcoma, ¿no? Decimos generalmente cuando estamos frente a estas patologías. A diferencia, pues, de los carcinomas. ¿Por qué? Porque en los carcinomas puedo tener una célula monstruosa, pero es una neoplasia maligna o en un carcinoma poco diferenciado. Los bien diferenciados incluso son bastante parecidos y similares a una proliferación de células, una proliferación de una neoplasia maligna, de benigna, perdón, ¿no? También los sarcomas no, los sarcomas son bien marcados y bien contundentes en cuanto a su atipia citológica. Entonces, establecer bien la diferencia, son dos patologías distintas, una es benigna, otra es maligna, ¿no? La relación que quise hacer es que algunas veces todavía terminan conservando ellas, ¿no? Pero son totalmente diferentes. El leiomioma tiene células, tiene fibras musculares lisas, igual como yo la encuentro en cualquier zona de nuestro cuerpo donde haya una fibra muscular lisa. El leiomiosarcoma no, pues son fibras musculares lisas bien atípicas, ¿no? Esa es la característica.
Bueno, jóvenes, entonces espero que con eso quede un poco más claro, ¿no? La relación entre uno y otra, ¿no? Que son dos patologías totalmente diferentes. ¿Ya? Bien, jóvenes, entonces con eso pues hemos culminado la práctica del día de hoy, ¿no? Estamos en la práctica 15. Mañana a la misma hora, por favor, para seguir avanzando en relación a nuestras prácticas, ¿no? Y poder pues completar nuestras 10 prácticas que corresponde y después estar de una manera de repente más holgada para realizar nuestros seminarios, ¿ya? Muy bien, jóvenes, entonces buenas noches ya con todos y será pues hasta mañana. ¿Ya? Hasta mañana, jóvenes. Muchísimas gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Hasta mañana, jóvenes con todos, buenas tardes.